Buen día, bienvenidos a la práctica número 6 del Laboratorio de Diseño Estructural. Según la programación establecida, en esta oportunidad nos toca tratar el tema de columnas. Primero vamos a empezar viendo qué es lo que nos dicta el código con respecto al diseño de estos elementos. En el capítulo 10 del ACI, a partir de la sección número 9, nos comienza a detallar el código todo lo concerniente a elementos que están soportando carga axial. Acá me interesa repasar dos datos importantes. El dato más importante en este caso es el acero mínimo y el acero máximo que una columna puede contener. Acá nos está diciendo ya el programa que el acero mínimo que puede tener una columna, no importa si es zona sísmica o zona no sísmica, en donde esta se va a colocar, es el 1% del área gruesa. Ahora, el acero máximo que se le puede colocar nos está diciendo que es el 8% del área gruesa. Recordemos que el capítulo número 10 no dicta lo concerniente a código sísmico. La parte del código sísmico nos establece un máximo de 6% para áreas que están colocadas en zona sísmica. En la parte de comentarios nos hace una referencia a que usualmente no se debería de exceder el 4% de acero en las columnas. Recordemos que este acero va en función a la cantidad de varillas que nosotros vamos a poder colocar. Ya un 8% en una columna de 1 metro por 1 metro, por ejemplo, ya es algo considerable y no es muy fácil de manejar ya en campo. Aparte del acero mínimo, el código nos establece el número de barras mínimo dependiendo de la geometría del elemento. Acá nos dice, si la geometría del elemento es cuadrada o rectangular, debemos de colocar por lo menos 4 barras, una en cada una de las esquinas. Por otro lado, si tenemos una distribución de refuerzo transversal, es decir, eslabones o estribos, en forma triangular, deberíamos de tener 3 barras. Y si tenemos refuerzo transversal en forma de estribos o sunchos, deberíamos de tener como mínimo 6 barras. Esto es lo concerniente a lo que habla con respecto a los criterios de acero dentro de la sección. Esta parte del código trabaja lo que ustedes ya han visto en concreto armado 2 o estarán viendo en diseño estructural, que es lo concerniente a los efectos de esbeltez en columnas, magnificación de momentos, determinación de factores de esbeltez por medio de los nomogramas, que eso el programa se encarga de realizar todas estas revisiones y vamos a determinar cómo leer cada uno de esos complementos. Ahora, la parte sísmica del código, es decir, el capítulo 21 de la ACI, en el apartado número 4 de este código nos comienza a hablar con respecto a lo concerniente a elementos que están soportando carga axial. En este caso serían nuestras columnas. Lo importante de esta parte del código es que nos da, como habíamos platicado anteriormente, el refuerzo mínimo y máximo posible dentro de la sección, que en este caso nos dice nuevamente un 1% de acero mínimo y no mayor que un 6% del área neta gruesa del elemento. Nos da los criterios para poder colocar refuerzo transversal, ya sea por medio de estribos o de eslabones, distancias y demás. Esto lo vamos a ir repasando un poco más despacio junto con los criterios del programa. Bueno, entonces tenemos ya nuestro modelo
con el cual hemos estado trabajando las sesiones anteriores. Voy a necesitar que trabajemos por el momento con el modelo desbloqueado. Vamos a ver ciertas propiedades de las columnas. Entonces desbloqueemos el modelo, démosle clic al icono que tiene la forma de un candado, nos solicita si deseamos proceder con esta acción, le decimos que sí y hacemos con esta operación el modelo nuevamente editable. Veamos entonces. Necesito ver primero la propiedad de la columna que yo ya había creado anteriormente. ¿Se recuerdan? Nosotros trabajamos una sección de columna, que en mi caso yo le había colocado el nombre de columna. Voy a modificar esto y mi columna tiene una dimensión de 60 por 60 centímetros desde la práctica número 1. Voy a darle clic a la opción de reforzamiento y voy a verificar el siguiente dato. Primero, el programa me estaba indicando que yo estoy diseñando un elemento tipo columna, lo cual es correcto. Siguiente, me está diciendo que la configuración del refuerzo transversal va a ser en forma rectangular o circular. En este caso va a ser rectangular, y como es rectangular, la única opción que me da de refuerzo lateral, es decir, el refuerzo a corte, son estribos. Si escojo la opción circular, me da la opción estribos y espirales. En este caso solamente necesito la opción rectangular. El recubrimiento mínimo para una columna, según ACI, son 4 centímetros, o podríamos llegar hasta 2 pulgadas. En este caso vamos a colocarle 2 pulgadas a nuestra columna, y luego el programa me indica que le coloque una propuesta de armado. ¿En función de qué va esta propuesta de armado? Recordémonos que hay una característica de diseño en las columnas, que es la herramienta con la que ustedes aprenden a diseñar esos elementos. Que es el diagrama de interacción. ¿Se recuerdan del diagrama de interacción? No es nada más que la gráfica que representa el comportamiento de una columna bajo cargas axiales y de momento. ¿Por qué les menciono esto? El programa me pide que le coloque un número de varillas propuesto. ¿En función de qué va esto? Que el programa tiene la habilidad de, ya sea, revisar la propuesta de armado que yo le estoy colocando o diseñar el refuerzo para esta columna. ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo un diagrama de interacción genérico, como el que viene en la parte posterior de todos los libros de concreto, por ejemplo, yo con esos diagramas de interacción puedo diseñar cualquier columna. Es decir, el programa va a tomar un diagrama genérico y con ese diagrama va a determinar si las cargas que yo estoy colocando en la columna están dentro o no están dentro del diagrama de interacción. Por otro lado, si yo le indico que este refuerzo me lo chequé, el programa va a realizar con esta propuesta de varillas, que en este caso son 8 varillas número 8, un diagrama de interacción exclusivamente para este elemento, y con esto va a verificar el diseño del elemento. ¿Por qué escogí 8 varillas número 8? Bueno, primero, el 1% de una columna de 60 por 60 centímetros son 36 centímetros cuadrados. Si eso lo convierto en pulgadas cuadradas, tengo una solicitud de acero mínimo de 5.58 pulgadas cuadradas. Si yo pienso en trabajar variedad número 8, una variedad número 8 tiene alrededor de 0.79 pulgadas cuadradas, me indica que yo necesito como mínimo 7 variedades número 8. Coloqué 8 para hacer un número redondo. Ahora recordemos que el código nos manda a tener por lo menos 4 varillas. ¿Cuál es la razón de que yo haya colocado 8? ¿Y por qué no tratar de jugar con 4?
Aparte del número de varillas, el programa me da una limitante de distancia entre refuerzos. Por ejemplo, yo no puedo colocar solamente 4 varillas en una columna. El código me dicta que yo debo tener refuerzo transversal adicional en las columnas a una distancia menor a 14 pulgadas, o un número muy común a tomar son 30 centímetros o 12 pulgadas. Es decir, la distancia entre esta parte del estribo y esta parte superior del estribo debe estar cortada por la mitad a una distancia no mayor de 30 centímetros. Por ende, yo necesito tener de todos modos una columna, una varilla de la columna que me reciba ya sea el eslabón o el estribo o lo que yo desee colocar. Es por eso que escogí 8 varillas para colocarle el elemento. Vamos a ver primero qué pasa con el elemento cuando yo le pido que me revise las 8 varillas que yo estoy colocándole como propuesta de armado. Acepto. Acepto nuevamente. Y corro el modelo. Le solicito que realice el análisis y posterior diseño de concreto. ¿Cuáles son las verificaciones que el programa hace para las columnas? Las revisiones que realizo es armado corrido, armado transversal, revisión de nudo y revisión de 6/5 de la columna. El armado corrido en este caso son las 8 varillas número 8 que yo le coloqué. El armado transversal son los estribos y o eslabones. El nudo es el corte en el nudo. Y 6/5 es la relación viga fuerte, perdón, columna fuerte y viga débil. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Ya está realizado el diseño. Vamos a pedirle al programa que nos muestre elevación por elevación el modelo del edificio. Vamos a comenzar viendo la elevación número 1. Clic en el botón Eleve, selecciono 1 y el programa me va a mostrar esta información. Veamos que existe un código de colores. ¿Qué significa cada uno de estos colores? El programa me da, en función de la resistencia que el elemento está absorbiendo, un color. Yo ya sé que el color cian, si yo le doy clic derecho a cualquier elemento que tenga un color cian, va a ser un elemento que está poco reforzado o poco esforzado. ¿Qué significa este punto 21.3? Si yo leo el encabezado de esa columna, me está diciendo su radio de capacidad. Es decir, lo que el programa determinó es una columna de 60 por 60 centímetros con 8 varillas número 8, ¿cuánto resiste? Digamos 1 tonelada como ejemplo. Luego el programa determina cuáles son las cargas que el elemento está absorbiendo y hace una relación entre la carga resistente y la carga actuante.
mientras que la carga actuante no exceda la carga resistente, este valor se va a mantener siempre por debajo de 1. Cuando excede el valor de 1, quiere decir que la carga actuante está excediendo la carga resistente del elemento. Esta opción el programa nos las va a dar si y solo si yo le pido que verifique el refuerzo. Es decir, como les había comentado al principio, el programa determinó el diagrama de interacción de la columna con 8 variables número 8 e hizo esa relación de capacidades. ¿Cómo puedo ver yo el diagrama de interacción que el programa determinó? Todos los botones que yo tengo acá son resúmenes de lo que el programa determina para poderme dar esta relación de capacidades. El segundo botón, en donde dice interacción, me muestra el diagrama del elemento. Notemos algo. Yo acá tengo varias propuestas. Primero me dice carga axial, momento alrededor del eje 3, momento alrededor del eje 2, que habíamos determinado que significaba 3 y 2. Me dice, quiere ver el diagrama afectado por fin o no afectado por fin. En este caso sí necesito que esté afectado por un valor fin, que ustedes ya lo conocen. Va a depender si está en la zona controlada por tensión o controlada por compresión. De igual forma, a nosotros nos enseñan cómo sacar diagramas de interacción, por ejemplo, alrededor de un eje. ¿Qué pasa si yo corto esta columna acá y yo encuentro ese diagrama de interacción? El programa tiene la habilidad de poder ir determinando la curvatura y el diagrama de interacción dependiendo de una inclinación dentro de la columna. Es decir, ¿qué pasa en el diagrama de interacción si yo tengo esto? Un eje inclinado. Por supuesto, esta información me es útil. Yo la puedo copiar y yo la puedo trasladar a una hoja de Excel en donde yo puedo graficar algunos de los datos y yo poder tener un diagrama de interacción que me va a servir para poder ver yo diferentes revisiones. Por ejemplo, solo como muestra voy a graficar uno de los ejes. Por ejemplo, este es mi diagrama de interacción. Solo tengamos en cuenta que el programa me lo está mostrando de cabeza, es decir, datos negativos y datos positivos. Yo fácilmente puedo corregir eso. Para que me dé el diagrama con respecto a como yo estoy acostumbrado a revisarlo. Y ese es el diagrama que yo estoy acostumbrado a ver. Entonces, para que vean, se puede extraer la parte del diagrama de interacción de nuestras columnas. Aceptamos y aceptamos nuevamente. Y vamos por el código de colores. El color cian representa un elemento poco esforzado. Luego tenemos un color amarillo. Eso es un elemento que ya está más esforzado, pero intermedio a estos dos, al cian y al amarillo, tengo un color verde. ¿Se dan cuenta? Acá tengo un 61% de radio de capacidad, mientras que en el color amarillo tengo un 79%. Si yo me desplazo entre las elevaciones, puedo ir viendo cómo varía este código de colores según los elementos que yo tengo en el modelo. Por ejemplo,
El color cian a mí me indica que la columna hasta cierto punto está siendo desperdiciada en su capacidad axial. Yo podría tomar la decisión de bajar el tamaño de la columna, puesto que estoy en el 1% del acero, no puedo bajar el acero. Yo podría bajar el tamaño de la columna, pero eso implicaría algo más. Recordemos que columnas más pequeñas o con sección más pequeña significan una estructura más flexible, es decir, que se va a desplazar mucho más a la hora de un evento sísmico. Si yo quiero estar seguro de que mi edificio va a estar seguro, solamente tengo que verificar nuevamente todas las derivas de los marcos y verificar que ninguno exceda el valor de 0.00366 que habíamos visto en la práctica anterior. ¿Habrá algún color que me indique que el elemento realmente no soporta la carga? Sí. Después del color verde hay un color magenta que me indica, o que es donde yo deseo estar, que es el elemento óptimo. No estoy despreciando ni concreto ni acero, sino que estoy casi al 100% de la capacidad. Y posteriormente existe un color rojo. El color rojo indica que el elemento está sobrepasando su capacidad y que debe ser ya sea modificada la carga o la geometría de la columna. Pues veamos que acá nos representa por medio de los códigos de colores. Desbloqueamos el programa y vamos a entrar nuevamente a la propiedad de la columna. Ahora le voy a solicitar que él diseñe el refuerzo de la columna y no me tome en cuenta las 8 varillas que yo le estoy proponiendo. Solamente cambié la opción de chequear a diseñar. Corro nuevamente el modelo y le solicito el diseño de concreto. ETABS regularmente no verifica el acero mínimo en vigas. Regularmente no lo verifica. Mientras que en columnas sí ya hace esa revisión. Entonces veamos, corramos nuevamente el diseño de concreto. Y vamos a verificar que ahora el programa nos va a dar las columnas todas en un color magenta. Este 5.58 indica el acero mínimo que debería de tener la columna, que es lo que nosotros habíamos sacado anteriormente. ¿Se recuerdan? 60 por 60 centímetros y el 1%. Son 5.58 pulgadas cuadradas, que es lo que acá me representa. Eso quiere decir que todas mis columnas, por el momento, necesitan solamente el acero mínimo, nada más. No hay ninguna que exceda el valor de 5.58. Por ende, todas se podrían ir armadas con 8 varillas número 8. Ahora yo quiero colocar una columna con una sección muy pequeña para que verifiquemos cómo nos muestra el programa cuando un elemento está fallando. Voy a colocar, por ejemplo, una columna de 30 centímetros por 30 centímetros. Que me la diseñe. 2 pulgadas de recubrimiento. 2 varillas número 9. Y voy a pedirle al programa que haga nuevamente el diseño, tomando en cuenta ahora esta columna más pequeña en el primer nivel, y vamos a ver qué sucede con ella. Entonces veamos acá, como les decía, la capacidad de la columna ha sido excedida por las cargas aplicadas. Si le doy clic derecho, yo puedo verificar
Entonces, que el OS, ya habíamos platicado, significa overstress. Por ende, la columna no satisface las condiciones de acero máximo. Yo puedo dar clic acá en el botón Summary para que me dé un resumen del diseño, y efectivamente me indica que el refuerzo excede el máximo permitido en esta sección. Por ende, la sección ya no es aplicable, sino que tengo que regresar a la sección de 60 por 60 que habíamos visto anteriormente. Bueno, eso es en función entonces de las columnas. Yo acá tengo preparado un esquema de la columna que estoy trabajando, en donde me gustaría discutir esto. Primero, voy a colocar entonces varía el número 8 en mi sección de 60 por 60 centímetros. Luego, el refuerzo a corte. ¿Qué refuerzo debo de colocar? ¿Y en dónde? Una columna en comparación a una viga, hablando en términos del refuerzo acortante, tiene las siguientes características. El refuerzo a corte en una viga va a trabajar directamente sobre la carga aplicada. El refuerzo a corte en una columna va a ser de vital importancia para poder restituir la capacidad del elemento a la hora de que éste sea aplicado bajo una carga axial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo y yo le coloco a este anillos alrededor, estos anillos me van a cumplir la función de refuerzo transversal. Si yo comienzo a presionar este rectángulo con cargas bastante grandes, los anillos van a permitir que este rectángulo no se deforme. Por ende, va a mantener su estabilidad estructural, al igual que eso pasa con una columna. Entonces, el confinamiento de una columna va a ser para poder restituir la capacidad de nuestras columnas, más que soportar cortante puro, como en las vigas. Ahora, ¿qué distancias y en qué puntos debo yo de confinar una columna? El código nos habla que el confinamiento debe estar siempre dado en, primero, los nudos de unión entre vigas y columnas. Siempre debe estar confinado sísmicamente. Luego, la luz libre de la columna me habla de un sexto en la parte superior y un sexto en la parte inferior. Eso lo podemos ver siempre en el capítulo 21, cuando nos comienza a hablar en el artículo 4. Nos dice: el espaciamiento del refuerzo transversal no debe exceder el más pequeño de 1, un cuarto de la longitud más pequeña del elemento. 2 o B, 6 veces el diámetro de la varilla más pequeña que esté colgando, y O, lo que nos dicta esta ecuación. Ese es el espaciamiento de las varillas, el espaciamiento de los estribos, perdón. Y la distancia que yo debo de confinar es un sexto, parte superior, parte inferior, y 2/3 no necesitan ser confinados. Entonces, eso es aplicable para columnas entre niveles como para columnas que están sobre zapatas. Otro punto importante a combinar es la parte que se va a enterrar de la columna. Para el edificio yo estoy proponiendo
una distancia de desplante zapata de 1,50 m. Esta distancia va a depender del estudio geológico o de suelos que esté realizando el experto en la materia o de algunas suposiciones que ustedes pueden hacer en campo, pero esta porción de la columna siempre debe ir confinada. Veamos cuál es el refuerzo por corte que el programa nos está solicitando entonces. Vamos a trabajar, por ejemplo, sobre el eje número 2. Y voy a pensar en que vamos a diseñar la columna del eje C. Habíamos visto cómo solicitarle la información de diseño al programa. En este caso, para la columna, ya vimos el refuerzo longitudinal, la cuantía de acero. Yo ya sé que este es el 1%, y ahora necesito pedirle la información de refuerzo cortante. Acepto. Y tengo las siguientes lecturas. Por ejemplo, en las vigas el programa me daba solamente una lectura de corte. Acá tengo dos. ¿Por qué? Yo voy a tener una demanda de corte por el sismo en el sentido X y por el sismo en sentido Y. ¿Cuál es cada uno de ellos? Por ejemplo, el valor que me está indicando en el lado izquierdo de la columna me está representando el cortante en este sentido, y el corte que me está dando del lado derecho está representando el corte en este sentido vertical. Como ambos son iguales, puedo tomar el mismo valor para toda la columna. La forma de trasladar estos valores a una separación en centímetros viene dado por la fórmula que ya hemos visto anteriormente. La separación de los estribos era igual a el área de la varilla a cortante dividir el cortante que me da ITAPS, y todo esto multiplicado por 2.54. Veamos entonces. Primero, ¿qué estribos voy a colocar? El código me dicta que si yo tengo varillas mayores a número 8, tengo que utilizar estribos diámetro número 4. En este caso, como es una varilla número 8 todavía, puedo utilizar estribos número 3. Pensemos en que vamos a utilizar estribos número 3. ¿Cuál es el área de una varilla de 3/8? Alrededor de 0.11 pulgadas cuadradas. Por 2 veces que va a cortar el estribo, más una vez es eslabón, voy a pensar 0.11 por 3 veces. Nuevamente 3 veces porque va a cortar 3 veces el refuerzo transversal que estoy colocando. Dividir el cortante de ITAPS, que es 0.02 por 2.54. Estamos pensando en 41 centímetros. Esa es la distancia que el programa me está demandando para los eslabones y los estribos. Pero ya habíamos visto anteriormente los criterios de espaciamiento que me estaba dando el programa.
el código, perdón, me dice 1/4 de la longitud mínima del elemento de B, que en este caso sería 60 centímetros dividido 4, 15 centímetros. Siguiente, 6 veces el diámetro de la varilla más pequeña, que sería 6 veces una varilla número 8, son 6 pulgadas, nuevamente 15 centímetros, o lo que nos dicta la siguiente ecuación. La siguiente ecuación va en función a la distancia que yo voy a tener de rostro a rostro de los refuerzos acortantes. En este caso sería la distancia que yo tengo desde este rostro del estribo hasta este rostro del eslabón. Podríamos pensar en que son distancias simétricas, que en este caso sería 24 centímetros o 10 pulgadas. Esta ecuación está en sistema inglés, por ende lo tengo que colocar en pulgadas. Entonces, si yo digo 14 pulgadas menos 10 pulgadas que yo tengo de distancia HX, que es la que acabamos de obtener, dividido 3 más 4 pulgadas, estoy hablando de 5.33 pulgadas, que es igual a decir 13.5 centímetros. Por ende, la distancia a la cual yo tengo que colocar los estribos en la parte confinada debería ser a mínimo 13 centímetros. Una forma de presentar un esquema para una columna es la siguiente. Por medio de estos literales A, B, yo voy a poder colocar arreglos de estribos. Por ejemplo, el arreglo confinado sería estribo número 3 más 2 eslabones número 3, un eslabón en cada sentido, por eso son 2 eslabones a cada 10 centímetros. Indicarle a personal de obra estribos a cada 13 o 12 centímetros es algo complicado y es mucho más sencillo trabajar con números enteros. Por eso estoy proponiendo yo 10 centímetros. Y en la parte no confinada, el máximo es de cuartos, perdón, en la parte no confinada. En este caso estábamos hablando de 15 centímetros. Mi columna estaría armada de la siguiente forma: 8 varillas número 8 más estribo número 3 más eslabones número 3 a cada 10 centímetros en las partes indicadas con la literal A, y estribo más 2 eslabones número 3 en la literal B. Mi recomendación es, si ustedes tienen instancias de un sexto, es mucho más sencillo trabajar en distancias de cuartos, es decir, un cuarto en la parte superior y un cuarto en la parte inferior, y dejar libres o con estribos a distancias máximas una distancia de L medios. Recordemos que los estribos en las columnas van a ser la parte vital de una columna, por ende de un edificio. Ahora veamos. Acá ya platicamos entonces de la parte de armado corrido y armado transversal.
Vamos a hablar de la parte de nudos y 6/5. ¿Cómo leo yo el cortante en los nudos y la parte de 6/5 en el programa? Le voy a solicitar al programa nuevamente la información de diseño. Y le voy a solicitar que me indique la parte de joint shear, que sería el cortante en el nudo. ¿Acepto? Yo tengo la siguiente información. Si la información que el programa me da no excede un valor 1, quiere decir que el cortante es aceptable en el nudo de mi columna viga. Por ejemplo, acá tengo yo el ejemplo de la columna que estaba fallando y a la cual yo le bajé el tamaño a 30 por 30. En este caso me está indicando que uno de los lados no calculó el nudo y en el otro lado tiene un excedente bastante grande, un 0.87, que es un valor alto. Las demás columnas rondan un valor de 70% hasta un menor de 26-22%, incluso estas son 15%. ¿Qué me va a determinar el diseño del nudo? Nuevamente el capítulo 21, en el artículo o la parte número 5 del capítulo 21, me dicta lo concerniente al diseño del nudo: refuerzo transversal, longitudinal, y lo más importante es esta gráfica, que es donde va a estar realmente chequeando el nudo del programa. Ustedes pueden verificar esta parte sombreada, es el área en donde el programa y el código está verificando el corte del nudo. ¿Cómo se obtiene ese corte? El corte varía en función de los esfuerzos que se están induciendo dentro de nuestras vigas de concreto. Por ejemplo, ustedes saben, hay una tensión-compresión dentro de un elemento a flexión, que en este caso es nuestra viga. Esas fuerzas a tensión y a compresión son las que están determinando el corte que se va a estar induciendo en esta área proyectada de color gris. Y esa es la área, y con estas fuerzas es que el programa va a estar determinando mi relación de cortante en el nudo. Por ende, si exceden un valor 1, la forma de solventar ese problema sería, ya sea confinando un poco más el nudo o tratando de que las fuerzas que se están induciendo hacia esos elementos sean menores. Y por último, el valor 6/5. El capítulo 21 de la CEI remarca o está siendo constituido por un criterio de columna fuerte y viga débil. Es decir, la columna tiene la capacidad y el permiso hasta cierto punto de poder fallar, mas no lo tiene la columna. La columna en ningún momento puede llegar a presentar alguna falla estructural grave, puesto que es un elemento vital para la estabilidad estructural de cualquier elemento. Acá me está indicando este criterio 6/5 en el artículo 21.4.2.2, en donde me dice que el momento de cualquier columna siempre debe ser mayor a 1.2 veces el momento de una viga. 1.2 veces, o 1.2 equivale a decir 6/5. Es de ahí de donde viene el criterio 6/5. Y si al programa yo le solicito la información nuevamente de diseño, puedo verificar que acá me está mostrando el 6/5, capacidad viga columna. Si acepto, acá la lectura que yo debo de tener entonces es la siguiente:
yo no puedo tener una lectura mayor a 1.2 veces cualquiera de estos valores. Nuevamente, si miramos el ejemplo de la viga que yo cambié a 30 por 30, puedo ver que uno de los lados está fallando. Si yo le doy clic derecho a esta viga, a esta columna, perdón, y le solicito la información viga columna, acá me da el resumen de lo que está trabajando dentro del elemento. En este caso, como está fallando, no me va a presentar al 100% la información del elemento. Si vemos alguna otra columna, por ejemplo, esta columna del primer nivel, nuevamente le solicito viga columna. Yo puedo verificar entonces que estos valores no excedan el valor de 1.2. Si exceden el valor de 1.2, quiere decir que el nudo no está chequeando para el criterio de momentos dentro de los elementos. Como este no es el caso, puedo verificar que ninguna columna está excediendo ese valor de 1.2. Y como no está sucediendo, puedo dar como satisfecho el diseño de columnas. Entonces, resumiendo, esos son los 4 chequeos que debemos de realizar: armado corrido, armado transversal, nudo y 6/5. Realizar el armado y el detallado de nuestra columna. Y si podemos optimizar los elementos, mucho que mejor, siempre teniendo cuidado de las derivas sísmicas. Mientras que cumplamos las derivas, no habrá ningún inconveniente en poder bajar las columnas hasta poder estar satisfechos con el armado y concreto que estamos colocando. Les suplico que por favor tengamos en cuenta que haciendo la última práctica, todas las tareas debían haber sido enviadas por medio de Moodle, por favor. Vamos a estar trabajando esta última tarea siempre por ese mismo medio para poder tener una nota final y estar atentos al calendario general para ver el examen final de laboratorio. Fue entonces esta la práctica número 6. Buen día.